Absolutamente todo para nosotros, los seres humanos, está fundado en la respiración. Si nosotros aprendemos a hacer una respiración profunda y a liberar toda la energía, todo el estrés que vamos acumulando a lo largo del día, bueno, pues vamos a poder socializar de forma más adecuada con las personas que nos rodean. Así es que, bueno, si hoy estás un poco tenso, estás nervioso, algo te tiene preocupado, bueno, pues haz una respiración profunda, pero mucho cuidado. No se trata de subir los hombros, se trata de ampliar el vientre. De esta manera tu respiración va a ser diafragmal, va a permitir que se llene completamente los pulmones y te va a hacer relajarte verdaderamente. Y bueno, con esto vamos a estar más tranquilos con nuestra familia y con los seres que amamos. Y ahora sí, vámonos con Aries. Bueno, Aries, hoy hay que disfrutar la vida, mucha atención con esto, hay que gozar cada instante. Acuérdate cuando eras niño, acuérdate cuando estabas pequeñito y que te ponías a jugar con tus amigos. Bueno, pues es esa misma energía la que tú vas a emplear el día de hoy para poder mantenerte bien y contento. Así es que disfruta cada instante porque de verdad es lo más importante que estás viviendo el aquí y el ahora. Tauro. Vamos a soltar las relaciones del pasado porque nos lastiman, Tauro. Por favor, enfócate y céntrate en este momento. Lo que ahorita estás viviendo es lo que es verdaderamente importante. Lo que pasó ya no lo vamos a poder cambiar, aunque hagamos berrinche, aunque nos enojemos. Y lo que va a pasar no podemos controlarlo al 100% porque depende de muchos factores. Lo que sí podemos manejar, controlar y tomar decisiones es el presente. Así es que si tú lo haces de manera adecuada, vas a tener consecuencias adecuadas. Géminis. Geminianos, tal vez no te sientas al 100%, tal vez no estés contento, no te sientas pleno, no hayas encontrado la completa armonía. Mucha atención, por favor, geminiano. Si hoy no estás al 100, bueno, pues tú has de estar al 100. Haz que las cosas funcionen, no depende de nadie más que de ti mismo. Y recuerda que el 100% de tu vida está basado en tus elecciones. Cáncer. Hay que disfrutar el momento, hay que gozar, hay que socializar con personas, hay que conocer nueva gente, hay que descubrir personas que puedan en un momento dado llenar cada espacio de nuestro ser interior. Así es que pon mucha atención, Cáncer, porque hoy puedes encontrar amigos, puedes conocer personas para tu bienestar, para tu crecimiento y para las relaciones humanas. Leo. Vamos a cuidar la parte económica, vamos a cuidar las situaciones que tengan que ver con los gastos. Administrate bien, por favor, Leo, porque hoy puedes excederte un poquito en el tema de los gastos. Así es que pon mucha atención, evita pues hacer compras que no tengas planeadas. Virgo. No es bueno depender de otras personas, pero es menos importante o es menos necesario cuando estamos dependiendo al 100% de lo que las demás personas están haciendo hacia nosotros. Así es que vamos a poner mucha atención. La dependencia y la codependencia nunca van a ser buenas en nuestra vida. Está bien que confiemos en los demás, está bien que necesitemos a las demás personas, pero no está bien codepender. Libra. Hay que comprometerse, Libra, dar un pasito adelante en tu vida, en lo que estás haciendo y hacia dónde lo estás desarrollando. Así es que pon mucha atención. Hoy es un buen momento para dar un paso al frente en tu relación. Hay que comprometernos un poquito más. Y pasamos con Escorpio. Hay relaciones de nuestro pasado que no se han terminado. Dicen por ahí que donde hubo fuego, cenizas quedan, Escorpión. Y bueno, tú que eres fuego plenamente en las relaciones, pues ahorita estás encontrando y reencontrando estas relaciones del pasado. Y pon atención, porque ahí puedes reconocer algo que tal vez en el pasado no lo pudiste ver. Sagitario.
Tocayitos de signo, estamos en un momento en donde estamos conociendo gente nueva en nuestra vida. Estamos involucrándonos con personas de diferente índole, de diferente esquema, de diferente estrato social posiblemente. Así es que bueno, pues hay que aprender a hacerlo de manera sana para que podamos fluir y para que podamos estar bien con las personas que van entrando a nuestra vida. Capricornio. Pon atención a las señales que los ángeles te están dejando, Capricornio, por favor, porque de esta manera tú vas a poder encontrar el amor de tu vida de forma más clara y correcta, y también vas a saber en qué te estás equivocando y de qué manera lo puedes corregir. Acuario. Hay pasión, fuerza, intensidad. Los acuarianos hoy andan bien y de buenas, con mucha fuerza interior, andan con muchas ganas de hacer cosas, no solamente en la parte de las relaciones de pareja, sino en general con los amigos, tal vez fiestas, diversión. En fin, hoy los acuarianos y este fin de semana van a estar extraordinarios con su energía. Piscis. Mis pececillos adorados, andamos de romance. Así es que ya prepararon sus veladoras, ya prepararon sus aromas, ya prepararon la noche romántica que vamos a tener y que van ustedes a disfrutar plenamente. Pues espero que lo hayan hecho porque van a tener un fin de semana lleno de romance y belleza. Y bueno, amigos, como siempre les digo, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, cada cosa que tú hagas este día esté enfocado en esa actitud positiva. Y bueno, Cáncer y Sagitario, como les dije, van a tener oportunidad de conocer gente nueva, y para poder atraer a nuestra vida amigos y gente nueva, bueno, pues Enrique nos tiene preparado algo muy interesante. No se lo pierdan. Hasta mañana.